¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí arrancamos una nueva edición de Vértigo, como es habitual, a través de Canal 2 y Televisión Rural Codificada, todos los miércoles, hora 21. Los días jueves estamos a partir de la hora 13, también a través de Canal 2 y TRC. Los jueves, 22:30, estamos a través de Canal 5 de la localidad de Villa Elisa. Y los viernes, 13:30, 21:30, a través de Canal 5 de la localidad de San José. Época de cuarentena obligatoria, receso de todo el automovilismo, receso del deporte motor. Es por eso que nos ocupamos, obviamente, de mostrar aquello que a veces nos queda un poco rezagado, utilizando un término automovilístico, en cuanto a la vorágine de la actualidad, no nos permite mostrar algunas cosas que son realmente importantes. Por eso es que Vértigo, entonces, en esta cuarentena, televisión, tiene mucho material para mostrarles. Por ejemplo, le vamos a empezar a mostrar así, de este modo, lo que en este programa tenemos preparado. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpie el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Porque el poder de lo que llevas dentro es lo que verdaderamente te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium. Supera los límites. Es representado por Fadel Sociedad Anónima. Los esperamos en nuestra estación de servicios, con la mejor atención, combustibles, GNC, shop, gastronomía y más. En Ruta 14, kilómetro 150,5, acceso a Colón. Acción Combustibles. Lo que tenemos preparado para este programa se llama Horacio Pagani, el hombre y la máquina. Este señor que es oriundo de Casilda, en la provincia de Santa Fe, hijo de un panadero, su mamá era pintora. Aquí está un poco la mezcla, la hibridez en cuanto a esta característica tan especial que tiene este argentino radicado en Italia, donde Leonardo da Vinci fue su musa inspiradora. Vamos a ver realmente un documento fantástico, no se lo pierda porque verdaderamente vale la pena esta hora 10 para ver absolutamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los autos más licitados, los autos más dignos de ser tenidos en todo el mundo y son de un argentino. En este caso, el diseño, la mano de Horacio Pagani. Nací en Casilda, un pueblito, una ciudad pequeña, de acá, que está acá a 50 kilómetros. Mis padres, mi madre era una artista, una persona que pintaba muy bien, gente común, normal, pero mi mamá era una persona muy creativa, tocaba el piano, una mujer con mucho buen gusto, nos hacía la ropa a todos. Siempre una persona muy activa. Mi papá un panadero, de una familia de panaderos desde hace 130 años, que empezó a trabajar de panadero a 12 años, hasta el día antes de entrar en el hospital
a 88 años trabajó de panadero, nos transmitió el criterio, la seriedad, la responsabilidad, el trabajo duro, digamos que combinaban bien. Era músico también él, llegaba de tocar con la orquesta, tocaba música jazz y se sacaba la ropa de músico y se ponía la de panadero. Una familia, digamos, de gente de trabajo. Bastante pibe, sí, tipo unos 10 años, 9, 10 años más o menos, porque a mí me gustaba mucho las materias artísticas, me gustaba diseñar, me gustaba modelar, pero también me interesaban las materias técnicas, científicas, y un poco que vi como en el auto todo eso. Recuerdo una cosa que tengo bastante así grabada. En mi casa había hay un balcón en el segundo piso y donde mi mamá tenía plantas con todo vidrio y abajo estacionaban los autos de una fábrica grande que había enfrente y me acuerdo que estacionaba un Fiat 1500 familiar y yo lo miraba y ya me lo imaginaba diferente, ya imaginaba con otra forma. Entonces me ponía ahí a diseñarlo. Y me había hecho un pequeño tallercito donde mi mamá planchaba, piecita le llamábamos, y en este tallercito con madera balsa, con yeso, los materiales que un chico podía trabajar, iba construyendo estos autitos. Los diseñaba primero, hacía las vistas y después construía el modelo. Y en mi fantasía los construía para presentarlo a los salones. Y le decía a mis amigos, estoy haciendo el auto para el Salón de Torino, estoy haciendo el auto para Ginebra. Y era pibe, qué sé yo, tenía 11, 12 años cuando hacía esas cosas. Esos modelitos todavía, una buena parte, no todos, pero una buena parte los conservé, los tengo, están en el museo de la fábrica. Y así un poco empezó esta pasión, pero ya cuando tenía 12 años estaba convencido de dónde iba a ir, del camino que iba a hacer. Ya siempre lo hice de manera muy seria, o sea, con responsabilidad. Siempre hacía eso, para mí era el modelito que presentaba realmente en el Salón de Torino. No había en esa época muchas revistas para leer, libros para estudiar, sobre todo del mundo del diseño. Llegaba una revista que se llamaba Automundo. Había dos revistas en Argentina, Corsa y Automundo. Y en esa revista aparecían las novedades de los autos que salían en Europa. Estaban más que todo concentradas en autos de carrera. Pero cuando salía un auto nuevo, una Ferrari, un Lamborghini, que es un auto europeo, le dedicaban 1 o 2 páginas.
o cuando estaba el salón del automóvil, 3 o 4 páginas. Y eso era, yo a través de eso veía, era la ventana del mundo que yo quería ver, que quería recorrer. Me decía mi mamá que más o menos tipo 14, 15 años ya le decía que me iba a ir a Módena a diseñar y construir mis autos. O sea que Módena, donde están concentradas las fábricas de autos de gran turismo, Lamborghini, Ferrari, Maserati, ya tenía una gran energía, porque estamos hablando de 50 años atrás, yo tengo 62 años, estamos hablando de 50 años atrás, no es que estaba ahí internet, no es que en televisión hacía ver eso, era las pocas revistas que te iba viendo, que te iban llegando, pero ya Módena tenía una gran fuerza. Haber leído en selecciones del Reader Digest un artículo sobre Leonardo y haber leído esta frase que Leonardo dijo más de 500 años atrás, que arte y ciencia podían caminar mano de la mano, o de la mano, para mí fue, qué sé yo, como que se abrió una puerta del mundo que yo quería caminar, que el mundo quería recorrer. Y ahí fue cuando me convencí o me di cuenta que no es que me interesaba estudiar una carrera universitaria para tener un título universitario, porque tanto no había nada donde estaban ambas cosas, ¿no? Eran disciplinas realmente completamente separadas. Así que ahí fue cuando empecé a estudiar todo lo que podía, con los medios que tenía. Después cuando empecé la universidad en La Plata, también, digamos, fui a hacer diseño industrial ahí, porque era la única universidad que había. Creo que había una en Mendoza, pero estaba lejos, fui ahí. Pero iba a haber materias de ingeniería. Después cuando cerró la universidad, yo la hice uno de los periodos más difíciles, 74, año muy complicado, y después volví a Casilda y empecé ingeniería en Rosario, en Pellegrini, y no es que en definitiva me interesaban todas las materias, estudiaba las materias que me interesaban a mí, como también leía mucho de filosofía y seguía estudiando de arte, qué sé yo, me hice un poquito mi carrera solo.
no tengo ningún título de nada. Soy un perito mercantil que salió de la Escuela Nacional de Casilda. Tipo 18, 19 años habré tenido, creo. Empecé a hacer un taller en Casilda, en un terreno que tenía mi papá, que me lo dio, y junto con la ayuda de amigos que me dieron una mano a levantarlo, a hacer las paredes, los portones. Me fabriqué también algunas máquinas para cortar el caño, doblar, porque no tenía plata. Yo aprendí ya de pibe, le enseñé a trabajar a las manos, y entonces, por supuesto que me resultaba más fácil que a uno que no sabía trabajar, porque pensaba una cosa, a lo mejor hacía un dibujito y después lo construía. Y con el mismo modo también hice, bueno, ya a 15 años hice una motito con un amigo, una mini moto. Después también, antes de ir a la universidad, armé un buggy, comprando un Renault, desarmándolo todo y restaurando las partes. Compré una carrocería de plástico y la preparé toda, la pintamos. Bueno, eso también me enseñó muchas cosas. Y después se nos ocurre la idea de hacer un coche de carrera, un Fórmula 2 nacional. Y fue un proyecto muy lindo. Si bien a mí los autos de carrera no es que me apasionaba tanto la competición, no me apasiona la competición tampoco ahora. Todo lo que es competición no me interesa, pero sí me interesa la parte tecnológica de la competición. El hecho de haber hecho este coche, de haber hecho todo el desarrollo, la experimentación, fue una buena escuela. Pero luego mi idea era la de irme a Europa, la de irme a trabajar allá, tratar de trabajar en la fábrica de autos de gran turismo, seguir mi camino allá. Ese era mi objetivo. Bueno, Fangio aparece porque cuando empezamos a correr con el auto, con el Fórmula, Berta, que era mi ídolo, mi mentor, nunca trabajé con él, pero yo lo adoraba y lo apreciaba muchísimo, y lo aprecio todavía hoy porque como técnico, como creativo, creo que fue lo mejor que creó Argentina. Y él, cuando presentamos el coche de Fórmula, claro, nosotros nos presentamos en un modo muy modesto, y él, me acuerdo que se acercó, estuvo viendo el auto y me dice: mira, si necesitas algo, tenía un camión impresionante, era el único que tenía todas las versiones de equipo de Fórmula 1, y si necesitas algo, el camión está, todo lo que está ahí está disponible. Y bueno, ahí se creó una linda relación con Oreste, y un día le dije que me quería ir a trabajar a Europa, y si él conocía a alguien. Entonces él me dijo: mira, yo conozco más gente que está en el mundo del racing, sí, pero yo quiero ir a trabajar a alguna fábrica de autos deportivos. Entonces me dice: mira, Fangio conoce mucha más gente que yo, y fue ahí cuando él le habla a Fangio, y después Fangio nos recibe. Fui con un amigo a Buenos Aires y nos recibe ahí donde estaba la presidencia de Mercedes, en el Libertador. Y sí, fue un encuentro realmente lindo, extraordinario con Fangio. A Fangio le hago ver una carpeta con los trabajos que había hecho en Argentina,
Y bueno, dentro de todo era jovencito, habré tenido tipo 25 años más o menos cuando le hice ver eso, y había hecho cosas, mal o bien, pero la había hecho. Y entonces Fangio me dijo, hice muchas cartas de presentación, pero es la segunda vez que hago cartas de recomendación, que no es lo mismo. No es lo mismo también desde el punto de vista de la responsabilidad mía hacia él, ¿no? Y la primera vez que había hecho una carta de recomendación le había ido muy bien con una persona que había ido a trabajar en Maserati, que le había hecho quedar bien, no lo había desilusionado, y entonces me prepara 5 cartas para Enzo Ferrari, Giulio Alfieri, que era el ingeniero que había hecho la Maserati con la que Fangio ganó el campeonato mundial, Kitty, que era el capo del Alfa Romeo, del equipo Alfa Romeo, Autodelta, Enzo Sela, que hacía coches de Fórmula 1, y de Tomaso, que hacía coches deportivos. Con esas cartas, en diciembre del año 82, me voy a Europa, a Italia, empiezo a recorrer, y el lugar que más me gustó, tuve posibilidad de trabajar en la Ferrari en la parte de racing, pero no me interesaba el racing. Yo le dije que había ido para diseñar autos de este tipo y me dijeron los autos, el ingeniero Forghieri, con el cual sigo teniendo una muy linda relación, me dice los autos de Ferrari los diseña Pininfarina, nos los diseñamos acá adentro. Bueno. Entonces fui a la Lamborghini y ahí encontré a Alfieri y bueno, vio la carpeta con los trabajos, fue bien el encuentro y se plantea la posibilidad de trabajar en el proyecto del Jeep que estaba por arrancar y del LM, pero yo tenía que terminar trabajo en Argentina, tenía compromisos en Argentina de trabajo, más o menos hasta junio. Y en tanto que terminaba los trabajos, llega una carta de Alfieri diciendo que lamentablemente la crisis que había era muy grande, que los proyectos no habían arrancado y que había tenido una buena opinión de lo que había visto, pero que espere tiempos mejores. Así que yo me había casado al mismo tiempo. Y claro, era una gran responsabilidad irme con una chica de 19 años para allá. Lo comentamos solamente con un par de amigos y en junio, yo me voy en junio lo mismo, y Cristina el mes siguiente. Y claro, llegué sin ningún tipo de trabajo, así que había unos parientes lejanos que me dieron la oportunidad de estar unos días con ellos. Y ahí nomás el segundo día estaba trabajando en un vivero plantando arbustos. Después de tipo 10 o 15 días después conseguí un trabajo de soldador del acero inoxidable. Que una cosa positiva fue que yo le enseñé a mis manos a trabajar. Entonces ya acá en Argentina. Y acá medio que tenés que arreglarte. Entonces ese arreglarte después te sirve. Y así que me compré la primera bicicleta, después compramos la bicicleta para Cristina y yo me iba con la bicicleta a trabajar, tipo 10 kilómetros, y ahí nos cargaban en un camioncito
y nos llevaban a los distintos lugares donde se hacían sobre todo trabajo de instalación y mantenimiento de tanques de acero inoxidable, y yo soldaba. Fui a Lamborghini y cuando lo vi al Fieri, cuando nos encontramos, me dijo que se agarró la cabeza. ¿Qué hace acá? Te mandé una carta. Y entonces yo le dije una cosa que a 26 años uno la puede decir, ahora hace sentido ridícula, pero le dije, ingeniero, usted hágame barrer el piso, pero acuérdese que vine a hacer el auto más lindo del mundo. Arranco ahí como obrero y fue bien, me gustó arrancar de abajo en el reparto, en el área experimental de la carrocería, pero ya tipo en un año me ofrecen ser el capo de esa área ahí, que le dije que no. ¿Y por qué le dije que no? Porque había personas que esperaban de mucho tiempo antes. Sigo trabajando en la parte experimental y después trabajo en el proyecto del Jeep, del LM, en la construcción, en el diseño, y ahí se le ocurre de hacer un auto en fibra de carbono, en materiales compuestos. Y era propio al inicio, era los primeros Fórmula 1, digamos, construidos por compañías, sobre todo de aeronáutica, tipo la Lockheed que hizo el McLaren, o compañías así, pero en el campo del auto deportivo no había nada. Inclusive los materiales, los procesos eran completamente desconocidos. Y me ofrecen de hacerme cargo de este proyecto. Y como buen corajudo, lo acepté y con 4 chicos, pibes jóvenes, arrancamos a hacer el auto. Los medios eran muy limitados, no teníamos autoclave, que es la máquina que te sirve para cocinar la fibra de carbono, teníamos solamente una bomba de vacío y un horno de carrocería, pero en definitiva el auto lo hicimos, funcionaba y bueno, fue una experiencia para mí muy positiva, porque ahí vi qué potencial tenía esta tecnología, si bien estaba todo por hacer. Pero la parte negativa fue que Lamborghini no creía en esta tecnología. O sea, se terminó ese proyecto y para ellos se terminó todo. Ferrolatina, ferretería industrial, venta de herramientas eléctricas a batería y explosión, todo en herramientas de mano. Representante Milwaukee, BTA, Norton, Indura, Vaco, Irimo, Angel. Los mejores precios en insumos, materiales y bulonería en acero inoxidable. Seguimos en Facebook, en Ferrolatina, o en Instagram, @Ferrolatina. Boulevard Sansón 2165, Concepción del Uruguay. Mail, ventas@ferrolatina.com.ar.
Teléfono 03442 422438. Estamos en Vértigo a través de Canal 2 y TRC, 5 de San José y 5 de Villa Elisa. Es turno de anunciar, es turno de estar precisamente con nuestros amigos que nos dan una mano enorme, sobre todo en estos tiempos donde corre esta cuarentena tan especial, de la cual no nos mantiene inactivos para nada. Esto es entonces nuestro sitio donde están quienes nos permiten estar en el aire. En la vida debemos asegurar lo que nos importa, tu casa, tu auto, tu salud. Por eso mi consejo es que lo hagas. Sentí el placer de manejar tu propio 0 kilómetro. Amplio salón de exposición y ventas, también usados multimarcas y tomamos tu usado. Leonel Automotores, en una estratégica esquina de la ciudad. Presidente Perón y combatientes de Malvinas. Teléfono 1546-7997, 1546-0206. Transportes Premat. Rapidez y seguridad en cargas generales. Reparto a domicilio en Colón, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Villaguay y San Salvador. 2 salidas diarias en Buenos Aires, Colón. 2 salidas semanales, Rosario, Colón. En Buenos Aires, Avenida Rabanal 2630. En Rosario, San Nicolás 3151. En Colón, Presidente Iglía 135. Único transporte con 2 salidas diarias desde el depósito de Buenos Aires a Colón y su zona. Transportes Premat, rapidez y seguridad. En Argentina tenemos los mejores pollos. Sabor, calidad, tamaño. Sinónimos de Pollos Bonín Hermanos. Pollos de calidad. A la parrilla o al horno. Lo sirvo frío o caliente. Pollos Bonín Hermanos. Siempre frescos. Siempre ricos. Ese es mi pollo. Es un Pollo Bonín Hermanos. El mejor pollo. La calidad. El sabor. El mejor precio tienen un nombre. Pollos Bonín Hermanos. Más que un pollo, un pollazo. Ferretería General Paz, en nuestro 50 aniversario. Somos líderes del mercado mayorista en la venta y distribución de productos ferreteros y anexos a nivel nacional. Marcas como Gardex Work y Escaleras Stanley. Representante en Entre Ríos y zona, Octavio Pereira. Teléfono 0343 6236 669. Caibo Repuestos. Todo para su vehículo: electricidad, encendido, iluminación, inyección, baterías, arranques, alternadores, radiadores de agua, calefacción y condensadores de aire acondicionado, amortiguadores COFAP, filtros MAN, aceites Castrol, kit de distribución SKF, bombas de agua, asesoramiento personalizado, stock permanente. Visítenos en General Paz 393, esquina Rocamora. Teléfono 03447 424 767 Colón. Washme, lavadero boutique de autos. Lavado manual sin cepillo, espuma activa, desengrase, encerado. Servicio único con seguro de lluvias por 12 horas. Motos, autos, utilitarios. Washme, spa para tu auto. Teléfono 03447 422 175. Bolívar 210, Casi Lavalle, Colón, Entre Ríos. Washme, el spa para tu auto. Seguridad Industrial RW. Matafuegos, venta y servicio de recargas, guantes, botines de seguridad, indumentaria de trabajo, bermudas cargo, guantes cuero, látex, PVC, protección ocular, buconasal, auditiva, elementos contra incendio, seguridad vial, cartelería, confección de remeras, camperas, camperones para cámaras frigoríficas, mamelucos, botas, trajes de lluvia, media sombra. RW Alberdi 383,
Seguridad Industrial. Celular 11 50 13 14 89. Teléfono 03447 424 315. Mail seguridadrw@ciudad.com.ar. Colón, Entre Ríos. Dejamos atrás la pausa, ingresamos aquí con otro bloque, tiene que ver con mucho más automovilismo, como siempre a través de Vértigo por Canal 2, TRC, 5 de San José y 5 de Villa Elisa. La única nota positiva fue que ya me había hecho un espacio y porque todos los trabajos que me daban para hacer, yo los hacía. Mal o bien, pero les llevaba el resultado. Entonces me dieron mucha libertad, cada vez me fui ganando más libertad. Y fui creando una pequeña área donde hacía un poco de experimentación, pero había que comprar un autoclave, había que comprar herramientas, cosas así. Año tipo 87 más o menos me piden de hacer el diseño de la Countach Anniversary para festejar los 25 años de la Lamborghini. Y ahí en el diseño del auto ya me imagino un montón de partes que casi no había alternativa que hacerla en un material no tradicional como el aluminio, porque las formas empezaban a ser formas muy plásticas. Además el auto tenía que ser homologado en Estados Unidos. Nunca, el Countach ya tenía 17 años, no se vendía más porque era un auto que estaba viejito, pero había que hacerlo vivir un poco más, unos dos años más, porque estábamos muy atrasados con el proyecto de la Diablo, que fue el modelo sucesivo. Y bueno, en el desarrollar este proyecto, ahí me dieron carta blanca, no quisieron ni siquiera ver los diseños, me dijeron tiene que estar listo dentro de 3 meses, hacelo como quiera, como te guste, lo importante es que esté listo el auto. Ahí le pregunté cuánto había que hacer, me dijeron 170, así yo me fui tarando más o menos para ver la inversión que había que hacer, porque una cosa que siempre estuve atento fue a eso. Nunca diseñé cosas que no se podían construir o que no había un proceso para construirlo, que costaba mucho, las cosas tenían que siempre ser, los proyectos tenían que ser siempre un poco realísticos. Eso le gustaba a la Lamborghini. Y ahí ya meto un montón de cosas de materiales compuestos, pero no querían comprar la autoclave. Así que terminamos haciendo los autos, siempre en este horno, con ya pre-preg, o sea, con materiales como se utilizan ahora, pero cocinándolo solo con el vacío, donde lógicamente las características mecánicas y estéticas no eran el máximo. Pero tratamos de trabajar tanto en la puesta a punto de materiales,
que en definitiva el resultado fue aceptable, se pintaban bien y todo. Y una nota positiva de ese proyecto, que también empujó a los otros, es que durante la presentación, en los 2 meses, digamos, que duró la presentación del auto, de los 170 autos previstos, se vendieron 670. Y para Lamborghini era un proyecto ya súper amortizado, porque lo hacían de hacía 17 años. El proyecto que yo había hecho había costado el equivalente, no estaba el euro, pero el equivalente de $500,000 euros, que era el valor de 4 autos en ese momento. O sea que con 4 autos hicimos break-even y el auto dio mucha ganancia. Siempre cada vez que encuentro, pues sigo teniendo una muy buena relación con Lamborghini, fue el auto que más hizo ganar a Lamborghini de la historia, porque ya estaba todo amortizado. Aparte que mejoramos mucho el proceso constructivo. Pasamos de hacer un auto por día a 1.6, con la misma gente, solo optimizando. Y ahí hicimos un paso adelante todavía con la tecnología de los materiales compuestos. Pero no había modo de convencerlos de comprar la autoclave, que era lo que nos servía para dar el salto de calidad. Era un martillo, iba siempre a joder al director general, diciéndole que había que comprar esta autoclave, hasta que un día el tipo me dice: basta, si la Ferrari no tiene una autoclave, ¿por qué la tenemos que tener nosotros? Entonces fue ese día que agarré la bicicleta, pues yo siempre trabajé en bicicleta, y agarré la bicicleta y me paré en un banco de Santa Ágata y le dije al director si me daba un crédito para comprar una autoclave, que lógicamente el tipo no sabía qué era. Y entonces le dije, me dice: ¿la autoclave para qué? La autoclave, pues la quiero llevar a Lamborghini. Y bueno, yo tuve un gran coraje, pero él más que yo, porque me dio el crédito. Fue el inicio de los materiales que después se empezaron a poner a punto para usarlo en la industria aeronáutica. Y nosotros paralelamente fuimos desarrollando nuestros materiales. Y ahí creamos un sistema que era un material creado exclusivamente para el proyecto de la Diablo. Pero la Lamborghini no sabía que yo estaba haciendo eso. Un día le llevo una pieza hecha, terminada, el paragolpe de adelante de la Diablo, le doy un martillo y le dije que lo rompan. Y lo empezaron a martillar, todo pintadito, perfecto, y no lo pudieron romper. Y ahí fue cuando se convencieron de que el camino era ese. Y ahí fue cuando me dijeron: ok, te damos carta blanca para hacer el área de compuestos que siempre soñaste. Ahí compré una autoclave grande, creé esta área, pero mi compañía seguía estando afuera y los derechos eran míos. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo lo hice en mi casa, con mi esfuerzo. Así que eso me dio la oportunidad de hacer crecer la empresa, hacer inversiones, qué sé yo. Me empezó a dar un poco más de autonomía.
Nuestra filosofía se basa mucho en el concepto de Leonardo, ese que me inspiró de pibe y que prácticamente se transformó en un poco en la base de nuestra compañía. El hecho de unir la parte artística con la parte científica. Digamos que la filosofía de la Pagani no tiene nada que inventamos nosotros, simplemente haber recogido esta enseñanza de Leonardo que pensó así hace 500 años atrás. Arrancamos siempre de una hoja en blanco, pero arrancar de una hoja en blanco a diseñar un auto que después hay que construirlo y hay que homologarlo en todo el planeta y hay que respetar todas las normativas de homologación de todo el mundo, es complicado. Ya arrancás con un montón de límites. Doy el input del concepto del auto. Por ejemplo, el Guaira tenía que tener la aerodinámica activa, o sea, 4 flaps que se mueven en modo automático y la suspensión anterior también activa. Un auto como el nuestro no nace solamente para ser aerodinámico o performante. Nace para ser bonito, para que la gente lo compre, porque mis autos son inútiles, no es el auto que te sirve para ir a hacer los mandados, ¿te das cuenta? Para llevar a los chicos a la escuela. Entonces tiene que tener una fuerza emotiva muy grande, una gran personalidad. El Sonda, que fue el primero, era un coche donde te puede gustar o no, pero el auto tenía que ser diferente de todo lo que había. Si no, era fácil confundirlo con un Lamborghini, con una Ferrari o qué sé yo, con un auto así. O sea que tiene que ser algo único. Este es un input, que sea único y que sea original. Y después yo hago los primeros diseños. Lamentablemente sigo trabajando en modo tradicional. Yo no sé ni siquiera cómo se prende una computadora. Así que tengo el tablero de dibujo y ahí hago los primeros planos de forma. Meto la mecánica abajo, todo lo que sirve.
Y ahora el tablero de dibujo lo tengo en mi pieza, porque tengo una linda vista. Y ahí arranco con los diseños, después los llevo a la fábrica y después sigo todo el team, pero le doy también autonomía y libertad. O sea, dejo que cada uno se puede expresar su creatividad, porque son pibes jóvenes y son el futuro de la compañía. Yo tengo 62 años, no voy a seguir diseñando autos eternamente. Y arrancamos así, nos tratamos de divertirnos, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y trato de que sea todo, viste, medio un juego. Y vamos desarrollando los diseños, hacemos rendering, tenemos la parte de ingeniería, estamos todos juntos, así que no es que la ingeniería está separada, estamos todos juntos, así que cuando hay que hacer verificaciones técnicas la hacemos, porque el escritorio, la fila de escritorio que está atrás o adelante, y vamos uniendo esto, un poco como Leonardo, unimos la parte estética con la parte técnica. Te tenés que inspirar trabajando. Hay cosas que te ayudan, la música o qué sé yo, caminar por un determinado lugar. En mi caso, trabajando sobre tantos proyectos diferentes, porque yo afronto sea la parte de suspensiones, chasis, estoy haciendo el proyecto del auto, estoy trabajando también en el proyecto de una bicicleta, en el interior de un avión, estamos haciendo un hotel en Taiwán, viste, tengo 1500 cosas por la cabeza, así que uso la música como reset, tipo me meto, escucho una cierta música que es la música de la C10, que es el auto que estoy haciendo ahora. Y después, cuando arranco con la bicicleta, me meto otra música que es la de la bicicleta. Entonces me va, viste, como metiendo en el caminito, en la piecita donde están las ideas esas.
gusta mucho leer. Es raro que lea cosas de autos. Es muy difícil que lea cosas de autos. Y me gusta mucho leer y me hace muy bien, y tipo leo unos 3 libros por mes. A la hora de la siesta y a la noche, me encanta. Es muy energético. Dicen que quien lee, quien tiene la pasión por la lectura, vive 1000 vidas. Renacimiento fue el periodo que todos conocemos, donde los maestros y en general los artesanos se pudieron expresar creando este museo al abierto que es Italia. ¿Okay? Por muchos años me pregunté cuál era la llave del Renacimiento, ¿no? Porque yo decía, pero ¿cómo todo eso se desarrolló en un periodo histórico pequeño? Porque el Renacimiento no duró 500 años y venía de un periodo terrible. ¿Okay? Entonces, pensando, razonando, estudiando la vida de Leonardo, estudiando cómo fue todo eso, llegué a una conclusión mía, que no puede no ser compartida, que el Renacimiento, que la llave del Renacimiento era la intelectualidad manual, la cabeza que piensa, que crea con todo lo que ocurre, las manos que realizan. La palabra arte deriva de arto, que en italiano quiere decir mano. ¿Okay? Y en este pasaje que va desde la cabeza que crea, que piensa, a la mano, se pasa por el corazón. Y el corazón le da el valor agregado. Viste que es difícil medir ciertas cosas, es difícil medir el amor. Las cosas más importantes son difíciles de medir. Vos podés medir la velocidad de un auto, el peso de un auto, la potencia. No podés medir la emoción que transmite un auto, una obra de arte, algo bonito. No se mide. El amor no lo medís. La felicidad no la medís. No hay un modo de medir eso. Y entonces creo que ese valor agregado que le da el corazón es lo que hace la diferencia.
Por eso, y volviendo al artesanato, la mano crea la obra, fruto de un sueño, fruto de fatiga, de esfuerzo, no es que las cosas te salen bien rápidamente. Este pensamiento, este modo de vida que era muy común en el Renacimiento, es lo que con un gran esfuerzo tratamos de hacer en la Pagani. El Sonda, siendo el primer auto, en tanto yo no tenía plata para hacerlo, por lo tanto tenía que ir juntándola solo para comprar las cosas que me servían, materiales para construirlo, porque en definitiva el diseño y los modelos, el diseño los hice prácticamente yo con otro pibe y los modelos los construía con un chico que trabaja conmigo todavía. Y llevó mucho tiempo, porque los primeros diseños son del 91. El Sonda tenía la aerodinámica activa. Los primeros rendering, que ahora están en el museo, se ve ya con la aerodinámica activa, lo que pasa es que era muy complicado en ese momento. Y el Sonda, bueno, diseños, modelo en escala, modelo para las pruebas aerodinámicas, modelo escala 1:1 y después construirlo. Fue un auto que nos dio muchas satisfacciones y que aún hoy la gente lo sigue pidiendo, si bien pasaron ya casi 20 años y empezó ahí, qué sé yo, ya ahí fuimos ganándonos nuestro espacio, porque el auto, lindo o feo que es o que era, al menos era original. Sonda es un auto súper fácil de manejar, propio re fácil, te subís y en un ratito sos amigo, si bien un auto que cuando lo ves así te da un poco de temor, pero un auto una dinámica, un auto muy sincero, muy propio fácil. Por eso por 7 años detuvo el récord con los distintos modelos, es el auto que más récord de Nürburgring hizo, por 7 años. En nuestra historia tiene 19 años y por 7 años los diferentes modelos tuvieron el récord, ni Porsche pudo lograr eso. Así que un auto que aparte que nos permitió de crecer, de transformarnos en una pequeña casa automovilística. Un poco nuestra filosofía, o sea, una búsqueda, una investigación maniacal de los detalles, todo tiene que coordinar bien. Mercedes, por ejemplo, el motor, toda la parte superior del motor no la diseñan ellos, porque dicen no podríamos hacerla, esto es el auto. O sea, la gente cuando abre el capó ve
tiene que ver algo que habla con las suspensiones, que habla con el resto. En un auto como el nuestro, cuando abrís los capot, trasero o delantero, pero trasero, hay más de 700 partes a vista. Y si hay solamente una que desentona, es como en una orquesta cuando uno desentona. Se siente ese, no se sienten todos los otros. O sea que el ojo va a ver la cosa más fea. Leonardo da Vinci decía: nos atrae el bello y el bruto, o sea, la cosa linda y la cosa fea. Si vos tenés 700 cosas, pero hay solamente una fea, tu ojo va a ver esa. O sea que no hay nada que tiene que desentonar. Y esa es un poco nuestra misión. ¿Por qué? Porque nuestro cliente se acostumbró a eso. El auto tiene 10.000, más o menos, 9.800 partes, considerando el motor una pieza única. Un Guaira tiene 9.800 partes, 1.400 tornillos y tuercas, todas de titanio y todas con la marquita Pagani arriba. Lo único que puedo decirte de que yo era un estudiante mediocre, no era brillante, pero siempre tuve pasión por algo, un ideal, y traté de trabajar y trato de hacerlo todos los días para llegar a hacer algo. Hay que tener disciplina, rigor, una caída, aunque te lastimes, te tenés que levantar y darle. Tenés que seguir tu intuición. Cuando tenés 15 años tenés energía, cuando tenés 20 tenés energía, cuando tenés 60 tenés menos, pero hay que ir aprovechando cada momento de manera con convicción. Todos los años fueron fáciles y difíciles. No hay... A mí me dicen: vos hiciste esto en un momento donde había más crisis del automóvil, en los años 90 y todo. Ok, era una oportunidad. Así que creo que trabajar mucho. Leonardo nos enseñó que hay que tratar de ser polivalentes, que hay que ser humilde, muy curioso, y creo que lo importante es ser consciente de lo que es nuestra capacidad. O sea, si en algo sos bueno, desarrollarlo, y eso te da energía, seguridad. Pero al mismo tiempo, preguntarte si sos ignorante en otras cosas. Porque si vos reconoces que sos ignorante, tenés la posibilidad de cambiar. Si pensás que sos un fenómeno, no vas a tener la posibilidad de cambiar. Teniendo un maestro como Leonardo da Vinci, yo estoy siempre atrasado 6.000 años, porque con lo que hizo Leonardo, cualquiera que haga cosas hace poco.
Pero lo importante es hacer cosas todos los días. Amo Italia y me la imaginé en un modo y me imaginé el auto y hice sueños, soñé todo esto, no sé, tal vez más de lo que es, pero como sigo viviendo en un mundo medio así de pibe, de fantasía, prefiero vivir en esta fantasía de pibe y sin ver ciertas cosas que son negativas y seguir viviendo este mundo medio de infantil. Bueno, cuando llegué a Milán, cuando fui a Vinci, pero sobre todo Milán, es el lugar que más me atrapa porque es donde más trabajó. También cuando fui a Amboise, que es donde murió, que trabajaba para el rey Carlos, es algo mágico. Y ahora voy tipo cada 2 semanas y tengo un departamento exactamente donde él pasaba todos los días, a 300 metros de la Última Cena, se llama Corso Magenta, está en todos los libros, y yo sabía que él pasaba todos los días por ahí, porque antes de tener este departamento yo pasaba por ahí, porque sabía que él había caminado por ahí. Y así que voy ahí a estudiar, y está a 200 metros de la viña de Leonardo, que es una de las cosas que se conservaron, que le regaló Ludovico el Moro a él. Me subo a la terraza, donde tengo el campanile, no tiene la campana pero se la vamos a poner, y veo el castillo de Forsesco, que es donde él trabajaba, así que es fantástico. Puedo hablar con Leonardo, él no sé si me entiende, pero yo hablo con él. Leonardo, ¿cómo era? Era curioso, era humilde, una persona que observaba, era una persona que hablaba con vos y se ponía a la misma altura, era muy gentil, era completo y hizo cosas que en su momento eran imposibles. Muchos los critican porque no terminaba las cosas. Claro, ¿cómo iba a terminar en el 1500 un helicóptero? O un auto en el 1500, era difícil, La vida de Leonardo. Tendríamos que empezar a estudiarla en la escuela primaria, tendríamos que estudiarla en la escuela secundaria y en la universidad. Y el mundo funcionaría mucho mejor, estoy convencido de esto. El tipo era una buena persona, además, era una persona muy gentil, no era envidioso, era gentil, siempre se decía, cabrón, tengo que estudiar un poco más, tengo que diseñar mejor, era uno realmente como tiene que ser. La idea no es hacer algo como para que sea la mejor. Uno tiene que hacer algo que sea lo mejor de lo que uno puede hacer. Por eso no me gusta la competición. Yo jugaba al tenis y tenía un buen estilo
pero no tenía el espíritu del ganador, no era un competitivo, porque siempre competí conmigo mismo para tratar de hacer mejor las cosas. Y ese es un poco también el lema de nuestra compañía. Para mí, hoy, ahora, está bien. Objetivo, trabajamos para lograrlo, pero estoy contento ahora. Y fue siempre así, porque si pensás de ser feliz solamente cuando llegaste al objetivo, no llegás nunca. En cambio, un paso te tiene que dar la energía para hacer el otro, y para hacer el otro, y para hacer el otro. Y es como una escalerita que va subiendo, cada tanto te cae, después volví a subir. Hay gente que tiene ambiciones económicas. Entonces dicen, cuando sea rico voy a ser feliz. ¿Qué quiere decir ser rico? No sé. Porque depende de la ambición que tenés. De tener miles, millones, billones, trillones. Si pensás así, nunca llegás a nada, me parece. Hasta aquí compartimos toda la actividad de este Vértigo, con todo lo que tiene que ver con este muestreo que estamos haciendo a través de los diversos canales, a través de nuestro canal de YouTube también, y por supuesto también la presentación a través de nuestro sitio, nuestro fanpage Vértigo de Carrera. Nos estamos despidiendo, Dios mediante, hasta una próxima edición. Que tengan ustedes una excelente jornada. Muchas gracias.